Buenas tardes a todos. Realmente muchas gracias por aguardar, por acompañarnos nuevamente. Ya venimos haciendo varios webinars juntos, así que hay muchos nombres que veo conocidos y está bueno que nos sigan acompañando. Y así también la difusión, ¿no? Como les comentaba en el chat durante la sala de espera, por favor, para suscribirse a las novedades o invitaciones de nuestro webinar, mándenme el correo, ahí lo escribo nuevamente en el chat. Todas las preguntas que necesiten hacer, por favor, las escriben en el chat, así luego los profesionales dan las respuestas sobre el final de la exposición. Y ya les confirmo, porque me estuvieron preguntando por privado, si hay certificado de asistencia por este webinar, y sí, hay certificado, que supongo los voy a enviar el día lunes, si no hay inconvenientes, y también les voy a enviar el link para acceder a lo que es la grabación de este webinar. Esto está siendo grabado, así que luego lo subimos a nuestro canal de YouTube, que de hecho pueden buscarlo cuando deseen, y de esta manera con nuestro nombre Electromedic, ya suscribirse al canal y les va a llegar la notificación cada vez que subamos un video de todos nuestros webinars. Van a ver que ya hay 8 webinars anteriores, este es el 9º. Esta vez estamos con el licenciado Gustavo Villalba, que es el licenciado en enfermería, supervisor de enfermería en la maternidad Sardá, y la licenciada en enfermería también, la licenciada Inés Olmedo, que es la coordinadora de enfermería en el sanatorio Antonio Recoleta. Así que te doy la palabra, Gustavo, como para que puedan ingresar y ya iniciar ustedes. Gracias. Bueno, Edgardo, muchas gracias por el espacio, por la presentación. Bueno, también agradecer a la empresa Electromedic que acompaña este evento. También es importante decir que no tenemos conflicto de interés para esta presentación. Yo me presento, como dijo Edgardo, mi nombre es Gustavo Villalba, soy licenciado en enfermería, me desempeño en el área de neonatología de la maternidad Sardá, además también trabajo en la Sociedad Argentina de Pediatría y estoy como director de el capítulo de enfermería neonatal de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y hoy tenemos la suerte de tener a la licenciada especialista Inés Olmedo, ¿sí? Que Inés es enfermera especialista del área neonatal con mucha trayectoria en el área y sobre todo en este tema tan importante que hoy nos cita y nos tiene realmente muy entretenidos, este tema de oxigenoterapia en el recién nacido y sobre todo lo que es la terapia no invasiva en lo que es CPAP convencional y CPAP a burbuja. Así que Inés, la verdad que te quería agradecer profundamente de acompañarnos en esta presentación tan importante para enfermería, ¿no? Que aquellos que elegimos hacer neonatología y este tema de oxigenoterapia y sabemos y hemos entendido a lo largo de todos estos años ¿sí? Que la terapia no invasiva es la que hoy más se está utilizando en los servicios de neonatología y que sobre todo el éxito de esta terapia no invasiva tenemos mucho que ver los enfermeros. Así que te quería agradecer, Inés, por compartir toda tu experiencia y tu trayectoria, de haber compartido muchos eventos relacionados a esta temática que hoy nos cita. Así que bueno, Inés, te doy el paso, gracias por acompañarnos. Todo lo que son el tema de las preguntas van a venir una vez que Inés termine la presentación, así que bueno, vamos a tratar de responder a todas y las que no podamos responder en la presentación, Inés, después te pido por favor que algún correo electrónico para poder abordar todas las preguntas que seguramente van a ser un montón. Así que bueno, gracias Inés. Y muchas gracias. Un ratito. Bien, muchas gracias Gustavo por la invitación, también Edgardo por estar con Electromedics acompañándonos y también por la invitación. Veo nombres conocidos, así que un saludo a los 87 colegas que están conectados, es un gusto verlos,
a través de la pantalla y estar, aunque a la distancia, cerca, por el interés común que tenemos, que es el cuidado de los recién nacidos. Como les dijo Gustavo, o el licenciado Villalba, desempeño tareas de gestión ahora en el Sanatorio Anchorena Recoleta, hace 6 años, y trabajé 20 años en el Sanatorio de Trinidad Palermo. Estaba contando cuántos años tengo de enfermera y más de 30 seguro, 30 años desde que estaba en Trinidad, así que cada vez se van juntando más los años y cada vez va cambiando un poquito más el discurso, pero la idea es poder compartir con ustedes. Entonces, como dijo el licenciado Villalba, cómo es el uso o cuáles son los beneficios del uso del CPAP, en este caso el CPAP de burbuja. Muchos de ustedes probablemente lo estén usando y tengan mucha experiencia, entonces en ese caso vamos a reafirmar juntos los conceptos más importantes. Otros por ahí no lo utilizan a este sistema de ventilación no invasiva, tal vez algunos por temor en los servicios donde se desempeñan, otros porque o no tienen experiencia o hay algunos mitos en relación a este sistema. Voy a compartir pantalla entonces y vamos a comenzar. Me dicen si pueden ver, ¿sí? Perfecto, perfecto, Inés, perfecto. Bien, bueno, entonces lo que hoy vamos a compartir juntos tiene que ver con un soporte ventilatorio, a ver, que quiero ver de eliminar, ahí está, tengo que sacar, ahí va. Muy bien, vamos a ver entonces el soporte ventilatorio no invasivo. En este caso vamos a iniciar con algo básico que es la definición de CPAP, las siglas CPAP, son siglas que vienen del inglés y que significan presión positiva continua en la vía aérea. ¿Cuándo se inició esta modalidad ventilatoria no invasiva? Bueno, acá les traje un poquito de historia. El doctor Gregory, en la foto de abajo, un anestesista pediátrico muy reconocido en Estados Unidos, tuvo la iniciativa de investigar cómo ayudar a los recién nacidos que tenían colapso alveolar justamente por el síndrome de dificultad respiratoria, y entonces ideó con su equipo 2 sistemas distintos para ofrecer presión positiva y continua al final de la expiración. En la foto que ven arriba tienen un bebé con un tubo endotraqueal, y en la foto que tienen más abajo, el niño tiene una cámara presurizada, que fueron los primeros intentos para administrar presión positiva. Este niño que está en la foto justamente fue el primer sobreviviente gracias a esta modalidad, ya que, bueno, era muy novedoso. Y yendo un poquito a un repaso, pero muy breve de la historia, en el 75 ya el doctor Wong reportó beneficios con el uso de cánulas nasales cortas de tipo Hudson, que son las que conocemos ahora. Estamos hablando de hace más de 3 décadas, 1975. Pero ¿qué pasa? Cuando se sabe que el uso del surfactante puede ayudar a los recién nacidos en esta patología de lo que antes se llamaba enfermedad de membrana hialina, entonces el mundo neonatal se corre de la terapia de modo ventilatorio no invasivo al uso de tubo endotraqueal, debido a que todos apuntaban al uso del surfactante. Pero ¿qué pasa? Junto con esta modalidad también empezó a haber más niños con displasia broncopulmonar, entonces justamente se empezó a trabajar nuevamente en medidas y en investigaciones para ver cómo disminuir la displasia broncopulmonar. En el 87, un investigador, Avery, estudió 1.625 recién nacidos a pretérmino de 12 centros distintos, y encuentra que en el Columbia University, que es donde justamente trabajaba el doctor Wong, había menor incidencia de displasia broncopulmonar. Ustedes en la foto de abajo lo ven al doctor Wong en la actualidad. Y esto también estaba relacionado con el uso precoz de la presión positiva al final de la expiración, pero iniciada desde la sala de partos. Y
Van Marter, en el 2001, encuentra que hay busca la incidencia de displasia broncopulmonar en 452 niños pretérmino, y encuentra nuevamente, justamente igual que Avery, que en el Columbia University hay mayor porcentaje de niños que tienen la posibilidad de un tratamiento con CPAP, menor porcentaje de la utilización de asistencia respiratoria mecánica, menor porcentaje del uso de surfactante y una displasia broncopulmonar bajísima del 4%, contra, por ejemplo, el centro de Boston, en donde sí había más displasia, sí había más uso de surfactante y más medidas invasivas. Pasando entonces a la próxima, entonces vamos a hacer un repaso. El concepto, y lo más importante es saber que es un tipo de soporte respiratorio donde hay un flujo de gas de manera continua, con una presión determinada, que ingresa a la vía aérea del recién nacido a través de la nariz, y como condición este recién nacido tiene que respirar de manera espontánea. ¿Cuáles son las indicaciones del CPAP? Bueno, el mayor porcentaje o el universo de los casos en los que se utiliza. Perdón, se te muteó, Inés. Justo se acaba de cerrar tu... Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, estábamos hablando de las indicaciones. La indicación más frecuente es el síndrome de dificultad respiratoria. También se utiliza en situaciones de post-extubación. Esto ayuda a que haya menor riesgo de reintubación. También en los recién nacidos prematuros que tienen apneas obstructivas, donde la vía aérea colapsa, también pueden tener muy buen resultado con el CPAP. Las enfermedades restrictivas de las vías aéreas, como también pacientes con displasia broncopulmonar, laringomalacia y traqueomalacia. Entonces, en realidad, hoy por hoy, en las neonatologías, los usos más frecuentes son síndrome de dificultad respiratoria y cuando un paciente se extuba. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Bueno, vamos a ir rápidamente al más conocido, que es evita el colapso alveolar, favorece entonces el reclutamiento alveolar progresivo, aumenta la capacidad residual funcional, mejora el volumen pulmonar y la compliance, aumenta la oxigenación, disminuye la resistencia de la vía aérea superior, mejora la sincronización de los movimientos tóraco-abdominales, disminuye el trabajo respiratorio y mejora la síntesis del surfactante endógeno. Todos estos efectos que nosotros vemos como positivos cuando empezamos a trabajar hace más de 2 décadas con este sistema en Argentina, realmente, digamos, no teníamos tanto conocimiento y sí resistencia por un modo nuevo que uno tenía que aprender a utilizar. Pero enfermería, con mucha voluntad, integró equipos en varios lugares en Argentina para poder usar esta nueva modalidad. Era muy novedosa hace más de 2 décadas. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Bueno, no podrían tener esta terapia los niños que tienen hernia diafragmática, el paladar hendido, los que tienen atresia de coanas, si tiene una fístula traqueoesofágica, aquellos niños que tienen neumotórax y aquellas apneas centrales que no responden en forma adecuada al tratamiento con la cafeína. Y también aquellos niños, obviamente, que tienen inestabilidad hemodinámica y respiratoria, situación que entonces tiene indicación para tener un tubo endotraqueal y asistirlo a través de un respirador. Bueno, veamos las partes de un CPAP. Nosotros tenemos, yo hoy les voy a hablar del CPAP con la modalidad de burbuja. ¿Por qué les voy a contar esto? Bueno, porque es accesible en cualquier lugar de nuestro país, entonces digamos, va a tener, creo, un poquito más de llegada a los lugares donde hay menos recursos.
En primer lugar, hay un sistema liberador de gases. Ustedes tienen en esta foto, yo con la flecha, no sé si se ve, si yo les marco con la flecha. Sí, ahí tienen 2 flumíter, donde mezclan aire y oxígeno. En el caso que tengamos manómetros con un blender o mezclador, es allí donde se mezcla el flujo de los gases, y después un generador de presión y flujo continuo, y ustedes tienen el respirador Secris, que es histórico, hace muchos, muchos años también se empezó a utilizar el respirador Secris para administrar presión positiva al final de la expiración. Y también tienen otras formas, y tienen el frasco con agua, que ahora lo vamos a ver un poquito más detenidamente. La presión que uno le administra al paciente está relacionado con la cantidad de centímetros que tiene esa varilla sumergida. La pieza en T o Neopaf y un ambú, pero con válvula de PEG. Y también la tercera parte, y no menos importante, la interfaz entre la vía aérea del recién nacido y el sistema de administración de presión. Esta situación es un poquito, trae dificultades a veces en elegir la pieza más adecuada. Pero ahora vamos a compartir entonces. Tengamos en cuenta, antes de avanzar con esto juntos, que nosotros estaríamos administrando oxígeno en este recién nacido, nuestro paciente, y como toda droga tiene que estar monitorizado, tenemos que saber en qué concentración lo estamos administrando, porque justamente también conocemos que el oxígeno tiene efectos deleterios también en la salud de los seres humanos. Entonces, siempre lo vamos a administrar mezclado, calentado, humidificado, en una concentración conocida y monitorizado. Ustedes acá tienen un lector de concentración de oxígeno que periódicamente uno puede asegurarse de que el mezclador que tiene en su servicio esté dando correlativamente lo que uno cree con una rosquita, o si uno tiene flumíter para mezclar, también puede hacer la prueba. Entonces, tenemos que evitar los efectos colaterales o negativos, y en este caso estamos hablando de la retinopatía del prematuro, la displasia broncopulmonar y también las leucemias y algún tipo de cáncer que son reportados como efectos. Esto es ahora no es novedad ahora, pero sabemos después de varios años de haber administrado oxígeno a los recién nacidos, que esto también podría traerles problemas en su salud. Por esto, el Ministerio de Salud tiene la recomendación de poner las alarmas. Ustedes esto lo tienen como un insumo práctico para colocar cerca de las incubadoras y servocunas de sus unidades, que es como una alerta donde podemos aclarar que si damos oxígeno, siempre tenemos que tener oxígeno medido y poner alarma mínima y máxima. Entonces esto también ustedes lo pueden bajar de los recursos que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, dijimos, haciendo un repaso nuevamente, ustedes ven en esta foto los 2 manómetros, el amarillo es el del aire comprimido, el verde es el del oxígeno, las 2 mangueras entran a un mezclador. Este mezclador podemos administrar desde el 21% al 100% de oxígeno. A través de un flumíter pasa a un calentador humidificador. Universalmente, la manguera azul es conocida o identificada como la inspiratoria, que es la que lleva los gases. Igual, si no tuviéramos este tipo de colores, es exactamente lo mismo. Y ahí ustedes ven un frasco con agua, se los voy a mostrar mejor. La otra opción para poder mezclar como fuente de gases son 2 flumíter de 10-15 litros con una manguera y con una conexión en I, con esta mezcla de gases con una base de 5,5 litros en total. Ahora les voy a mostrar una tabla que nos sirve para poder saber cuánto estamos administrando. Lo mismo sucede con el blender, la mezcla de gases
ingresa al humidificador y al calentador y allí va con una manguera corrugada hacia las narinas de nuestro paciente. Esta es una tabla que ustedes tienen disponible también. En caso de que no tengan un blender o mezclador, pueden manejar un flujo en total de 5,5 litros y entonces tenerlo pegado cerquita de la unidad del paciente, una ayuda a memoria, un plastificado. Entonces, si no abro el flumíter de oxígeno, pero sí los 5,5 litros son de aire comprimido, entonces vamos a estar ofreciendo al 21%. Si ponemos medio litro de oxígeno y 5 de aire, entonces nuestra mezcla tendrá un 28%. Y así sucesivamente y de manera progresiva hasta ofrecer al 100% el flujo de oxígeno y totalmente cerrado el flujo de aire. Esto es algo que ustedes pueden tener a mano en la unidad del paciente. Bueno, las interfaces. Esta foto tiene varias interfaces que son históricas. La máscara, un tubo endotraqueal, que también fue una de las primeras formas de dar presión positiva al final de la expiración, una cánula binasal, pero la verdad que yo recuerdo haberlo usado a esto. Entonces tenemos tubo endotraqueal, máscara facial, una pieza nasofaringea, una pieza binasal corta de tipo Hudson, Fisher y Argyle. Esto ya quedó algunas para la historia. Tienen una cánula larga y fina que ingresaba por las narinas con una pieza final igual a la boquilla del tubo endotraqueal. Esto también era puro arte poder fijar esta cánula a las narinas del paciente. También tuvimos disponibles las cánulas de tipo Argyle. Estas también, las Fisher, son distintas en relación a que la fijación es en línea media, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es la cánula nasal corta. Estas son las más recomendadas. Hay menor resistencia al flujo, menor oclusión y obstrucción y menor fracaso a la extubación. O sea que hoy por hoy la evidencia señala que nosotros, digamos, independientemente de la marca, porque esta cánula es tipo Hudson, pero hay otras marcas que también imitan a estas cánulas, pero el concepto que debemos tener es que las que son cortas y anchas son las que mejor resultado traen a corto y largo plazo, esto ya con una revisión en Cochrane. Bueno, cuando nosotros hablamos del CPAP de burbuja, nos estamos refiriendo a que la presión depende de la cantidad de centímetros que se sumerge esa manguera corrugada, que también está conectada a la cánula y se sumerge al extremo de la rama expiratoria. Los centímetros que estén sumergidos van a ser exactamente aquellos centímetros de PEP que nosotros estemos entregando. Siempre vamos a tener un flujo de gases entre 4 a 6 litros por minuto. Esto genera un burbujeo, una turbulencia, y se ha descrito en algunos estudios que tiene algún efecto parecido a la alta frecuencia. Esto también requiere un mínimo equipamiento y es más económico que tener un respirador, y es de fácil armado una vez que el equipo está entrenado. Acá tenemos al Dr. Won en la presentación de su sistema. El Dr. Won, cuando inició este modo, y aún hoy, usa frascos directamente con mangueras corrugadas que se sumergen adentro del agua. Nosotros hoy por hoy tenemos la posibilidad de utilizar frascos de drenaje con un frasco, digamos, con una varilla que está sumergida y fijada en el frasco. El Dr. Won lo que hacía y lo que hace es utilizar frascos donde ingresa la manguera expiratoria, la corrugada, hacia el frasco. Vamos entonces a ver un dibujo que puede aclarar esta situación para los que nunca vieron este sistema. A la derecha de la pantalla ustedes tienen
el gas que tiene que estar en la mezcla de gases, humidificada y calentada, ingresa en la narina a través de una cánula, que en este caso dijimos que las más recomendadas son las binasales cortas, y la manguera expiratoria deriva en una varilla que está sumergida bajo agua. Cuantos centímetros nosotros tengamos sumergidos, entonces esos centímetros serán los que tenemos para administrar de PEP. Este es otro tipo de dibujo en donde ustedes tienen al paciente con la cánula, ¿sí? Con el ingreso de gases calentados y humidificados y la manguera corrugada expiratoria adentro de un dispositivo con agua. Bueno, vemos lo mismo aquí, ya lo estábamos contando, el calentador humidificador, y ven la foto entonces del frasco en donde la varilla que permanece fija es la que recepciona la manguera corrugada. Digo esto porque a veces da al error colocarlo en el otro orificio. Lo que ustedes ven acá es un frasco de drenaje que ha sido abierto para evitar los eventos relacionados con el aumento de presión inadvertida. A ver si estamos... Sí, acá ustedes tienen la cánula que les estaba contando, la binasal corta, con una manguera corrugada azul y una manguera corrugada blanca, los ganchitos para poder sostener estas mangueras en el gorro del bebé. Esto es un poco histórico, son los primeros sistemas que utilizamos en uno de los centros donde se inició esta modalidad en Trinidad. Conectábamos también el manómetro, fuimos avanzando con distintas formas. Este frasco de vidrio fue el primer frasco que utilizamos, pero después con el tiempo nos dimos cuenta que un frasco cerrado podría y estaba relacionado con eventos de barotrauma, porque aumenta la presión cuando se clampean las mangueras, y no hay una posibilidad de que esa presión excesiva pueda salir y no afectar al recién nacido. Entonces, el frasco abierto es una opción. Estos frascos se pueden mandar a esterilizar luego de abrirlos y tener varios como stock y usarlos para esta modalidad. Lo que ustedes ven es una cinta que coloca enfermería con los centímetros puestos en vertical para saber cuántos centímetros tiene la varilla sumergida. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el cero nunca empieza al ras del frasco, sino donde comienza el bisel. Entonces, se abren algunos sachets de agua, se llena hasta el nivel o la cantidad de centímetros de presión positiva que se quieren administrar, ¿sí? El frasco puede ser chico, el frasco puede ser grande, puede ser un biberón, con un biberón también se puede dar presión positiva al final de la expiración. El frasco no cambia el tamaño, no cambia ni la cantidad de agua colocada, no cambia, sino que lo que hace variar la presión positiva al final de la expiración es cuántos centímetros están sumergidos bajo el agua, ¿sí? Esto tiene que ver con la presión hidrostática. Tenemos varios modelos. Una que es una forma, por decirlo de alguna forma, casera. Es accesible, todos los servicios pueden contar con un frasco bitubulado. Entonces, esto es una propuesta porque más centros pueden obtener insumos de este tipo. Y también existen este tipo de frascos de una marca muy conocida que permite ya con una varilla donde están inscriptos los números. Entonces, al llenar con agua, uno puede subir o bajar la varilla de manera, digamos, elegir cuántos centímetros va a colocar de PEP. En el caso de este frasco, si nosotros queremos disminuir el PEP, tenemos que eliminar agua, y si queremos aumentarlo, tenemos que poner mayor cantidad de agua. Entonces, allí tienen la parte práctica con una cinta. Entonces, con una cinta métrica se hace una cinta métrica para colocar en el frasco, se pone de manera vertical en el frasco, y el cero, esto es muy importante, se comienza a poner el cero
a la altura del bisel o donde comienza la varilla. Un error muy frecuente es colocar el 0 al ras de la base del frasco y esto daría otro nivel de PEP. Ahí ustedes tienen cómo se arma el circuito, el flujo de gases ingresa entonces repasando al calentador humidificador, se pone un agua destilada, se llena el frasco a la medida que uno desea y se conecta la manguera corrugada en el frasco bitubulado. Este frasco es otro tamaño y es una posibilidad también para administrar PEP. La elección de la cánula, en general, los fabricantes tienen tablas en donde recomiendan, según el peso, el número de la cánula. Otra forma de interfase puede ser en forma de máscara o PROM, y esto también puede estar indicado para pacientes que tengan algún grado de lesión para poder evitar el apoyo de las narinas. Ahora, hay algo que tiene que ver con la visualización de la narina. Cuando nosotros tenemos los PROM con forma de máscara, no tenemos posibilidad de ver directamente o valorar y observar a nuestro paciente. Por eso, aparte de tener menos resistencia al flujo y de ocluirse menos las cánulas binasales cortas, son las indicadas porque aparte podemos visualizar mejor a la vía aérea superior del paciente, perdón, el tabique y las narinas del paciente. Entonces, la ubicación de la cánula, ustedes ahí tienen una foto, viene en primer plano, me parece que la verdad que me encanta ver esta foto porque se ve una fijación que tuvo mucho trabajo, cómo fue evolucionando. Se tiene que elegir el diámetro más amplio porque justamente tiene que hacer sello para poder producir presión positiva, si no perdería presión por la nariz. Solo se tienen que introducir de 1 a 2 milímetros dentro de las fosas para disminuir el riesgo de traumatismo, porque cuando ustedes no ven la cánula y está apoyada en el tabique, eso es sinónimo de un riesgo potencial de lesión. Y debe quedar un espacio visible, como les estaba diciendo, entre la pieza y el tabique. Lo que ustedes ven ahí es un velcro que se coloca, primero se coloca un hidrocoloide en forma, como decimos en la jerga de enfermería, un protector de tipo chanchito, porque se le hace una narina forrada con hidrocoloide, por encima se pone el velcro, el más áspero se pone sobre el bigote justamente porque el más suave, si se llega a desprender, puede tocar la piel del recién nacido. Y una modalidad que nos dio muy buen resultado es fijar las tiras del velcro con un lino. Esto da más duración a la fijación. Los elementos de fijación entonces tienen un gorro, los ganchitos para poder sujetarlos al gorro, bandas elásticas, la cánula con el velcro preparado, como les dije, y un hidrocoloide con velcro de anclaje. Entonces, el velcro de anclaje es el que tienen pegado en la fijación de hidrocoloide. Ustedes ven que aquí lo que hicimos fue dibujar sobre el hidrocoloide el formato de las narinas, hicimos los orificios y después eso con una jeringa de 1 mililitro se puede modelar en la narina del recién nacido. Aquí ustedes tienen a un recién nacido con esta fijación. Tiene que ser reproducible, es decir, que otra persona pueda también hacer lo mismo. Tiene que ser duradero, tiene que ser atraumático y fácilmente removible para la higiene. Es decir, que este sistema de fijación tiene que ser lo más sencillo y lo más fácil para que todo el equipo y el plantel puedan trabajar con el mismo sistema. Hay que unificar los criterios, hay que elegir la mejor fijación y todo el equipo debe trabajar en pos de tener un mismo sistema justamente para evitar eventos, lesiones del tabique, digamos lesiones también, por ejemplo, puede ser en la cabeza del niño y también para poder
ofrecer presión positiva de manera efectiva. Nosotros tuvimos distintas formas de fijar, hasta hemos hecho costuras en los velcros en la cánula, también pasamos vendas alrededor del gorro, fuimos evolucionando en la forma, y esto tiene un tiempo de entrenamiento y una curva de aprendizaje, donde el equipo de salud va aprendiendo y se va fortaleciendo en esta forma de cuidado. Entonces ahí ustedes tienen una imagen de cómo se realiza un dibujo en el hidrocoloide con el que va en el maxilar superior del recién nacido, con la forma de la narina y los agujeritos que posteriormente se van a hacer. Se ponen las tiras de velcro en la cánula y se aseguran con un lino para que esto no se despegue. Cuando esto no se ponía de esta manera, el velcro se despegaba con las horas, y entonces esto también significa manipular más al recién nacido y estresarlo más. Fíjense que es posible poner 2 ganchitos de alfiler siempre mirando hacia arriba, y una mariposa o una banda elástica para poder ajustarlo. Algunos usan las partes de las gomas elásticas que se forman con trozos de guantes de látex. Ahí tienen la fijación. El CPAP en la sala de partos como medida, bueno, lo que estábamos diciendo, el sistema de CPAP nasal, iniciado inmediatamente después del nacimiento, es una estrategia que disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar, y esto es interesante porque esto no aumenta el riesgo de resultados adversos por demorarnos o eliminar la administración de surfactante de manera rutinaria, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. O sea, el sistema de CPAP nasal iniciado tempranamente desde la sala de partos disminuye, y abajo tienen ustedes el trabajo de investigación para poder tener esta evidencia, disminuye la displasia broncopulmonar, y esto no hace que haya mayor riesgo por no haber administrado el surfactante de manera rutinaria. Sabemos hoy que el 50% de los recién nacidos de pretérmino que tienen entre 26 a 29 semanas de edad gestacional se pueden estabilizar con el CPAP nasal sin surfactante desde la sala de partos. Bueno, muy bien, ¿con qué PEP nosotros vamos a iniciar esta modalidad? Bueno, les traigo 3 datos. En las recomendaciones y lineamientos prácticos que tenemos desde el Ministerio de Salud, se publicó en el 2019 la propuesta de utilizar un CPAP con 4 a 6 centímetros de agua. El consenso europeo, que es también para nosotros una referencia, lo que indica es que hay que iniciar con 6 centímetros de agua. Entonces ahí nosotros podemos entender que hay una controversia o que estamos divididos en la indicación. Pero también en el consenso europeo dice de que también la PEP se puede individualizar según la condición clínica, la oxigenación y la perfusión del recién nacido, pudiendo ajustarse de manera escalonada, y tanto el PEP como la FiO2 se pueden ir aumentando en relación a la respuesta clínica de este recién nacido. En general se utilizan 5 centímetros de agua, 5 centímetros de presión, y después se puede ir viendo si es necesario aumentar la PEP. Entonces, ustedes tienen disponible las recomendaciones, hay un manual que el Ministerio de Salud, les voy a mostrar cuando finalice la presentación, les muestro el manual. Hay uno para la estabilización, traslado y admisión en la unidad neonatal, y otro que es cuidados respiratorios. Con este material ustedes tienen la posibilidad de hacer un repaso de esta presentación. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser los métodos que tenemos para poder administrar CPAP en sala de partos? Bueno, primero se estabiliza con presión de distensión continua con el NeoPAP inicial,
al recién nacido, el que lo tenga, obviamente, porque no en todos los centros hay un neopaf o un resucitador con pieza en T, y entonces tendríamos que utilizar un ambú con una válvula de PEP, y entonces rápidamente se coloca la cánula de CPAP con 5 centímetros de agua, con un flujo que habíamos hablado entre 5,5 litros a 6, con la FIO necesaria para que el paciente sature aquellos valores que tienen como saturación objetivo dependiendo el tiempo de nacido. Y la máscara facial del NeoPaf ofrece presión en forma continua y regular, pero regular. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Nosotros podemos trasladar al niño con un NeoPaf, pero no es tan regular porque se puede mover de lo que es la carita del recién nacido. Este prematuro es uno de los primeros que habíamos llevado a la neo con el resucitador o NeoPaf con pieza en T, con una máscara envuelto en una bolsa. Estas eran las primeras bolsas que se utilizaban en el país para recepcionar, como hoy sabemos que está indicado en los prematuros. Y esta es la cánula colocada ya en un prematuro, que en ese momento tenía unos 700 gramos. Nosotros podemos anticiparnos en partos, una vez que se anuncia el nacimiento de un prematuro, es de buena práctica tener un circuito armado para no tener que estar expuestos a un evento, por ejemplo, a que falte una pieza, a que falle una parte del circuito. Entonces, este circuito, en caso de no utilizarlo, y si no hubiera tomado contacto la cánula, puede volver a esterilizarse. Obviamente que estos circuitos no se reesterilizan para usar de paciente a paciente, sino que estamos mencionando que si no se utilizara, se puede volver a esterilización. Acá tienen una forma de traslado para la neonatología con un carrito donde mezclan aire y oxígeno con una pieza, con una I, y el frasco queda ubicado arriba de la cervocuna, ¿sí? Y la otra forma es con una incubadora de traslado que es óptima porque puede ofrecer calor, una temperatura mayor al prematuro, y también con un blender adaptado para mezclar el flujo de gases, ¿sí? Ahí tienen el frasco colocado encima del blender, ¿sí? Una forma de mejora también sería poner un pie de suero en esta incubadora para justamente colocar el agua destilada. Entonces, según la saturación o la situación durante el traslado, es posible aumentar o disminuir la FiO2. Entonces, ¿cuáles son los efectos que uno no desea en relación al CPAP? Bueno, hay distensión abdominal, justamente el recién nacido puede deglutir aire, justamente, y esto hace que nosotros tengamos que estar pendientes de la valoración del abdomen del prematuro. Aumenta la resistencia vascular pulmonar, existe una dificultad en el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, puede haber escape aéreo, en este caso neumotórax o neumomediastino. Esto está relacionado con un paciente que no está confortable, con llanto, que no tiene contención, y en donde no se puede medir la cantidad de centímetros que tenemos administrados de presión. Por ejemplo, el cierre inadvertido de la puerta de la incubadora. Otro de los efectos colaterales o complicaciones es la lesión del tabique nasal, y obviamente también, si está disminuido el retorno venoso, la filtración glomerular y el ritmo diurético también pueden verse afectados. Cuando nosotros vemos la posibilidad de fracaso en relación al CPAP, bueno, primero siempre tenemos que evaluar si el tamaño de la cánula es la correcta. Si hay algo que no está funcionando o el paciente no puede estar saturando bien y digamos, no nos da resultado el CPAP, entonces primero hay que ver si realmente estamos ofreciendo presión positiva de una manera eficaz. Por eso tenemos que ir a mirar la narina, mirar si hay sello. A veces
por no producir alguna lesión, podemos elegir una cánula de menor tamaño. Y esto, digamos, no tiene un buen efecto con respecto al sello que buscamos justamente para administrar presión positiva. Tenemos que chequear la posición de la vía aérea, por ahí nuestro paciente tiene flexionada la vía aérea o tiene rotado el cuello de manera excesiva, y esto hace que la vía aérea colapse, y esto no está en relación a que está fracasando el CPAP, sino que tenemos que reubicar al paciente y colocarlo de una manera, digamos, mejor para que pueda tener mejor efecto el CPAP. Tenemos que descartar la obstrucción por secreciones en la cánula y en la vía aérea, y acá me detengo un poquito. Es frecuente que nosotros produzcamos lesión en las narinas por aspirar las narinas de forma rutinaria e intempestiva. Por eso la recomendación es que podamos instilar con un volumen mínimo cada narina con solución fisiológica y aspirar por fauces si hubiera secreciones en las fauces del recién nacido. Comprobar el correcto funcionamiento del generador y de la posición de la cánula, puede haber algún problema, alguna desconexión. Evaluar si hay fuga de presión por la boca, porque el paciente al abrir la boca, entonces ahí vamos a perder presión, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Las intervenciones de enfermería, bueno, tenemos las generales que tienen que ver con la termorregulación. Nosotros acompañamos a nuestro paciente que requiere ventilación nasal no invasiva, con todos los cuidados que tienen que ver con lo respiratorio, pero no tenemos que olvidar los que tienen que ver con el cuidado general, relacionados con la termorregulación. Obviamente, si se enfría este paciente y tiene hipotermia, mayor requerimiento va a tener de oxígeno, todo lo que tenga que ver con el aspecto nutricional, hemodinámico, la prevención de infecciones también, todo lo que es el cuidado para el neurodesarrollo, y de manera temprana incluir a la familia y también saber que nosotros cuidamos a la familia. Y las específicas tienen que ver con valorar el patrón respiratorio, registrar, valorar si tiene más esfuerzo o menos esfuerzo respiratorio, si pudo de alguna manera el paciente con el recién nacido con esta modalidad tener menor retracción costal, si hay menor presencia de aleteo nasal, y todas estas cosas son importantes que nosotros las registremos, porque en base a esta valoración se va a ir sosteniendo la modalidad o podemos modificar o cambiar la modalidad, obviamente conjuntamente con el equipo médico. El control y el registro de la frecuencia respiratoria cardíaca y la saturometría. Recordemos las alarmas que tenemos que colocar. Tenemos que ocultar la entrada de aire, que sea simétrico, que tenga ruido, que no haya ruidos anormales. También podemos ocultar la presencia de quejido, y que no haya más quejido también puede ser entonces una respuesta en positivo a esta terapéutica. Tenemos que observar la coloración en busca de cianosis, ya sea central o periférica, y el seguimiento radiológico es muy importante porque justamente vamos a poder ver cuántos espacios intercostales ventila el paciente, que debería estar en promedio a 8 espacios, ¿sí? Si nosotros tenemos 6 espacios y medio o 7 espacios, significa que le falta más presión positiva para que no colapse el alveolo. Y también con un seguimiento de los estados ácido-base. En general, el recién nacido tiene un catéter umbilical como primera línea para poder de manera efectiva administrar glucosa, y también un arterial para poder sacar muestras de laboratorio. ¿Cuáles son las intervenciones para evitar complicaciones? Bueno, ahí ustedes tienen imágenes de lesiones del tabique. Esto todo nosotros lo vamos a evitar valorando cómo están colocadas las mangueras, no tiene que haber tracción excesiva, tenemos que proteger con hidrocoloide,
no tenemos que conformarnos con lo que vemos, tenemos que a veces descolgar la pieza y poder ver la perfusión. Si la narina no tiene coloración rosada o está pálida, significa que la cánula está disminuyendo la perfusión, y esto no está bueno. Entonces, a través del hidrocoloide tenemos que ver la piel rosada de la narina, ¿sí? Bueno, la obstrucción por presencia de secreciones, ya lo habíamos mencionado, instilar de manera periódica, no por rutina la aspiración que produce lesión y estrés en el recién nacido, sino que la posibilidad de instilar gotitas de solución fisiológica para asegurarnos la permeabilidad de la vía aérea aspirando por fauces. Esto uno no lo tiene que hacer una vez por turno, lo puede hacer dependiendo de si vemos, por ejemplo, algo visible o si está aumentando el requerimiento de oxígeno de nuestro paciente. Es de buena práctica colocar fecha en todos en el equipamiento, porque cada servicio va a proponer un tiempo en el que va a cambiar este sistema. Recordemos que es un sistema abierto, entonces hay agua destilada que está, digamos, al aire expuesta, con lo cual tenemos que estar teniendo en cuenta que hay que cambiarlo frecuentemente. En algunos servicios, o por lo menos en mi servicio, tenemos el consenso de cada 2 días cambiar el frasco bitubulado con agua nueva. Entonces, todo tiene que tener las mangueritas también corrugadas, y por ejemplo, cada 2 días, les pongo un ejemplo, cada 2 días se cambia el frasco bitubulado solamente con el agua, y cada 6 días se cambia el humidificador, la cánula y también las mangueras corrugadas. Bueno, todo lo que tenga que ver con el disconfort del paciente va a empeorar la situación y no va a ayudar para nada a que este CPAP sea efectivo. Por eso todo lo que tenga que ver con la contención, ¿sí?, con la postura, ofrecer succión no nutritiva, tratar de que el paciente esté lo más confortable posible, ayudar a la familia también a entender a su hijo, dar cuidados, contención, con, por ejemplo, esta es la mano de una madre que está conteniendo a su hijo, con toques suaves, y también tener en cuenta que el despegamiento de la mano también es un estímulo negativo. Entonces vamos a explicar que contenemos al recién nacido y tenemos que sostenerlo un tiempo considerable. Cuando retiramos la mano tiene que ser también de manera progresiva. Fíjense, bueno, nosotros ahora no vemos la carita completa, pero este recién nacido está completamente relajado, los miembros superiores también están contenidos y tiene la oportunidad de tomar la mano de su mamá. El cuidado postural, como estábamos diciendo recién, es muy importante. Tenemos ideas de que hacemos nidos solamente por poner algún insumo alrededor del paciente, pero si les muestro este nido, no tiene nada que ver con este nido, entonces tenemos que adecuar. No todos los nidos tienen que ser iguales para todos, sino que cada uno de los recién nacidos tienen que tener un nido puntual para cada momento. Cuando está en decúbito dorsal o ventral o lateral, fíjense que este nido hace restricción del movimiento de los miembros inferiores, ¿sí? Y con algún insumo más, que puede ser alguna toalla, podemos elevar el nido, contener miembros superiores e inferiores, achicamos el formato o el tamaño del pañal para que los miembros inferiores estén más alineados. El paciente lleva de manera natural las manos a línea media cuando está contenido, y esto también obviamente puede ayudar al éxito de esta terapia ventilatoria. Ustedes tienen la postura habitual de un recién nacido anidado, pero con una restricción. Justamente, fíjense que es muy habitual poner un apósito en el cuello, pero esto también produce tracción de la musculatura de la lengua y a largo plazo va a traer dificultades en la succión de deglución. Tenemos que tener un término medio. Los miembros inferiores no tienen que estar restrictivos, sino que tienen que tener un espacio, ¿sí? Y esta es una forma, por ejemplo,
de mejorar la postura. El pañal, sin embargo, todavía permanece con un tamaño considerable, pero elevando el nido, este recién nacido pudo llevar los miembros superiores a línea media y extender y tocar el límite del nido. Ustedes ven la sonda orogástrica y la boca. Cuando la boca está abierta de manera natural en un recién nacido con dispositivos que lo traccionan, esto lo que dice y nos anuncia es que hay una falta de correlación en la postura del tronco, en relación cabeza y tronco. Fíjense en esta foto, la boca naturalmente queda abierta porque no está bien posturado el tronco del prematuro, ¿sí? Entonces, si ustedes colocan de manera más sutil esta almohadilla o apósito y abren el nido y contienen los miembros superiores, entonces de manera natural el recién nacido va a cerrar la boca, pero no es nuestro objetivo cerrar la boca, sino que haya una buena postura, ¿sí? También en decúbito ventral podemos poner algún tipo de insumo para que la boca permanezca cerrada, pero no está indicado colocar fajas que cierren de manera más hermética la boca, porque justamente esta es una forma de eliminar presión positiva excesiva. Un recién nacido con CPAP puede estar confortable como este recién nacido si nosotros nos proponemos entender y saber cómo podemos hacerlo. Acá tenemos a un paciente, en la primera foto, el paciente está con los miembros inferiores apoyados en la sábana, a modo de la típica W, o miembros inferiores con el formato, como decimos, en posición de rana, y nosotros con un nido y con un insumo por debajo del tronco tenemos la posibilidad de mejorar un poco más esta postura. En relación a lo que estábamos hablando de complicaciones, el neumotórax puede ser una complicación y para esto nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que tenga que ver con la interfase, con el llanto del paciente, con las tubuladuras, con la medición lo más justa posible de la cantidad de centímetros de presión positiva que vamos a administrar al paciente. Acá ustedes ven una forma de cerrar la boca para que no pierda presión, pero que esto también puede traer efectos colaterales. Fíjense que lo positivo sería lo que se ha colocado por debajo del tronco de este bebé, que permite tener la cabeza en caída y tener mejor colocada la cabeza. Nosotros vamos a contar, entonces, con una radiografía, cuando haya un control, ya sea para valorar cantidad de espacios ventilados, o por ejemplo, cuando hacemos el control de lo que es el posicionamiento de un catéter venoso y arterial, entonces vamos a contar cuántos espacios tenemos ventilados, y acá ustedes con la flecha pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios, casi 8 espacios ventilados. Entonces, es de buena práctica que enfermería pueda hacer un seguimiento radiológico también del recién nacido. La distensión abdominal, podemos nosotros ayudar a que justamente no haya distensión abdominal, manteniendo la sonda abierta mientras que el paciente no está recibiendo alimentación, y retirando el aire excesivo mediante una jeringa conectada a la sonda. Puede haber como efecto colateral o complicación el aumento de la temperatura corporal. En pacientes que tienen displasia broncopulmonar y son de término, el gorro puede producirles aumento de la temperatura y también alterar la anatomía y el perímetro cefálico. Puede haber una dolicocefalia, entonces una estrategia sería cortar ese gorro y usar solamente la parte que va a servir para fijar las tubuladuras. Bueno, cuando nosotros vemos que el CPAP está fracasando, cuando hay persistencia de la dificultad respiratoria, cuando el requerimiento va en aumento, cuando el requerimiento de oxígeno va en aumento, cuando el pH de los gases arteriales
están en descenso y se mantienen por debajo de 720, 725. Evaluar que el volumen pulmonar sea óptimo, siempre se puede considerar aumentar el CPAP a 6-7 centímetros de agua y reevaluar. En general no hace falta, pero tenemos que estar pendientes de esta posibilidad. Cuando hay aumento de la PCO2 mayor a 55 en patología aguda, que esto es anuncio de la necesidad de asistencia respiratoria mecánica a través de un tubo endotraqueal. Cuando el paciente hace pausas o apneas que requieren reanimación vigorosa o con una frecuencia superior a 3 episodios por hora y que cursen con desaturación o bradicardia. Y cuando hay necesidad de administrar surfactante exógeno. Sin embargo, el hecho de que tengan que recibir surfactante exógeno no significa que van a quedar los pacientes o debieran quedar con el tubo endotraqueal colocado, sino que también sabemos que existen modalidades más conservadoras en relación a administrar el surfactante a través del tubo endotraqueal, y posteriormente se coloca la cánula para dar CPAP. Esta es una posibilidad. ¿Cuándo vamos a retirar el CPAP? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta la evolución clínica y radiológica. Sabemos que la suspensión por descenso gradual de la presión ha demostrado ser superior al retiro intermitente con menos riesgo de fracaso. El paciente tiene que tener estabilidad clínica y hemodinámica. Los requerimientos de oxígeno tienen que ser mínimos. No tienen que haber episodios de apneas. El descenso de la presión en general se va a disminuir de 1 centímetro en adelante hasta llegar a 4 centímetros de agua, y la velocidad en la reducción del CPAP va a depender de la observación y de la respuesta clínica del recién nacido. Creo que hasta ahora estamos con el contenido ya presentado. Una de las cosas que les quería contar era con respecto al frasco. El doctor Wong usa frascos con agua con ácido acético o vinagre. Nosotros en Argentina no lo hacemos así, pero sí apostamos por un cambio frecuente del agua destilada. Creo que estamos, Gustavo, con el contenido, ¿sí? Estás muteado. Bueno, bárbaro, Inés, muchas gracias por la presentación, la verdad que muy dinámica y sobre todo con muchos cuidados e intervenciones de enfermería, que sabemos que esta terapia de oxigenoterapia no invasiva es mucho trabajo de enfermería, y sobre todo en esto que vos bien mencionaste de la relación enfermero-paciente, y que hay que no solamente cuidar que este proceso sea exitoso en nuestra unidad de cuidados intensivos, sino también resguardar todo lo que son los cuidados de la piel, ¿no? Y yo creo que si nosotros podemos tener en cuenta y podemos llegar a lograr ese objetivo, creo que nos va a ir muy bien, independientemente a la neonatología donde nos estamos desempeñando como enfermeros. Por otro lado, bueno, quería agradecer y felicitar a todos los colegas que se han unido a esta charla de hoy. Hay gente de Córdoba, de Ushuaia, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Misiones, de Pergamino, de Bahía Blanca. Así que bueno, Inés, creo que eso es lo más importante de nuestra profesión, es poder compartir estas buenas prácticas, como vos mencionaste, y que no está relacionado al lugar donde estemos, sino que está relacionado a una política de servicio que hoy un recién nacido prematuro de muy bajo peso tranquilamente puede tener este tipo de terapia y esta posibilidad de soporte respiratorio que puede ser muy exitoso y que depende de mucha gente, no solamente desde el punto de vista médico y de gestión, sino también de la gestión de enfermería, que ayuda mucho a este cuidado. Bien. Veo alguna pregunta, Gustavo, en relación a lo que hablamos. Bueno, una colega preguntó cada cuánto se cambia el agua del CPAP burbuja, y creo que lo mencioné si no estabas presente en ese momento. Cada equipo tiene que consensuar también con el equipo de infectología, ya que es un sistema abierto, entonces se puede cambiar cada 24 horas, 48 horas, un frasco,
es un insumo relativamente económico comparado con equipamiento de asistencia respiratoria mecánica, con lo cual, si uno hace la cuenta, y conviene cambiar el frasco porque también se expone menos a la posibilidad de infecciones asociadas al cuidado. Y otra pregunta, perdón Gustavo que la leo, ¿cómo manejan la condensación en las tubuladoras? Bueno, siempre va a haber una diferencia de temperatura del ambiente con respecto a la mezcla de gases que corre por las tubuladuras. Uno tiene que estar siempre previendo reorientar la manguera con la condensación hacia o una trampa de agua o hacia el calentador. Lo que hemos visto es que cuando se usa trampa de agua en este tipo de circuitos, se hace más pesado el circuito también para el recién nacido. Entonces, enfermería, si tiene los ojos puestos de manera frecuente en este sistema, solo va a estar pendiente de colocar el agua que está retenida en la manguera, hacerla llegar nuevamente hacia el humidificador. Eventualmente puede haber una desconexión del sistema de manera muy breve para colocarlo en un apósito estéril. Sí, creo, Inés, como decís vos en toda la presentación, bueno, depende mucho de los cuidados de enfermería y sobre todo que si utilizamos el convencional, que es tal vez el que todos estamos acostumbrados a utilizar, o el CPAP burbuja, creo que tiene que haber una guía orientativa, porque tal vez uno se olvida de dónde va una tubuladura, dónde va la rama expiratoria, digamos, siempre nos pasan esas cosas en la práctica diaria y está bueno que tal vez esté ya esto, digamos, dentro del servicio para poder compartir ante cualquier eventualidad, ¿no? Sabemos de que siempre nos falta una pieza, nos falta otra pieza, entonces estaría bueno tener como un algoritmo dentro de la unidad de neonatología donde nos desempeñamos para poder evacuar cualquier tipo de duda que nos pueda pasar en la práctica diaria, ¿no? Sobre todo esto de la elección, también es importante los cuidados de la piel, la elección de los parches hidrocoloides, ¿no? De la medida que uno va a utilizar en la cánula con el peso de ese recién nacido prematuro, ¿no? Sabemos que tenemos muchas lesiones que están relacionadas muchas veces al no elegir una buena cánula para ese recién nacido. Nosotros en la Sardá tenemos muchísimos nacimientos de prematuros, alrededor de 80 a 100 nacimientos con menores de 1.500 gramos, así que es una terapia que nosotros la utilizamos bastante dentro del servicio de neonatología de la maternidad Sardá, y hoy, por suerte, hemos mejorado muchísimo todo lo que son las lesiones de piel del recién nacido, y esto está relacionado justamente a elegir la cánula que ese recién nacido precisa. Así que bueno, creo que todos esos tips que vos mencionaste a lo largo de tu conferencia, está bueno compartirla, ¿no? Que esta charla seguramente después la vamos a compartir, pero creo que es importante también que tengan un correo electrónico, Inés, que sabemos hoy que por suerte sí. Perdón, ahí lo coloco. Que está bueno, que es importante saber que hay muchos dispositivos disponibles de diferentes marcas, no tenemos una marca específica, pero creo que lo que tenemos que tratar de compartir y mencionar es esto, ¿no? Hacer todos los cuidados de la piel del recién nacido que están relacionados a esta terapia no invasiva respiratoria, y también que esto depende de muchos factores, ¿no? Y que están relacionados seguramente a la calidad de atención, y que bueno, que esto, por supuesto tenemos que tener indicadores dentro de la unidad de neonatología que nos va a permitir saber dónde estamos parados, ¿no? Que tal vez aquellos que ahora transitoriamente estamos haciendo gestión de servicio, vos sabés, Inés, que es importante, ¿no? Tener indicadores de calidad dentro de la atención hoy es importante, y esta terapia respiratoria es importante que tengamos los indicadores en nuestra unidad, ¿no? Hoy por hoy todos los esfuerzos están puestos en disminuir la displasia broncopulmonar, porque ya la mortalidad sabemos que ha disminuido con las nuevas terapias, pero la morbilidad es importante disminuirla también, y justamente con esta modalidad también podemos evitar la displasia broncopulmonar. Les paso en la pantalla la invitación para que puedan buscar el manual de atención y cuidado del recién nacido prematuro en relación a los cuidados respiratorios, que es lo que les estaba mencionando, y también los invito a leer
la revista de enfermería neonatal de Fundasamín, de la cual formo parte, y ahora también tenemos la página en Instagram que se mantiene muy activa, poniendo actividades y novedades. Y comparto con ustedes entonces la última diapo que el licenciado Villalba nos va a contar. Bueno, gracias Inés. Bueno, esto es para compartir que hace un par de semanas salió un algoritmo nuevo a través de la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de nuestro país. Son los algoritmos que tendríamos que tener en sala de parto, ¿no? Y que esto habla de todo lo que es la encefalopatía neonatal y que nos va a permitir trabajar bien en estos aspectos de bebés que nacen con encefalopatía hipóxico-isquémica. Así que bueno, le vamos a compartir este documento. Brevemente va a llegar a todo el país. Hoy se los podemos compartir por PDF y prontamente va a llegar a través de la Sociedad Argentina de Pediatría y del Ministerio, distribuidos para todas las neos de la Argentina. En este aspecto de este algoritmo hemos trabajado enfermeros, médicos, especialistas en neurología y también obstetras, ¿sí? Y todo lo que nos va a permitir y lo que nos va a ayudar, así como están los algoritmos de RCP para tener dentro de la sala del recién nacido, esto nos va a permitir, independientemente a que tengamos o no tratamiento de hipotermia terapéutica en nuestra unidad, nos va a permitir saber todo lo que uno puede identificar en la sala de partos para ver qué tipo de encefalopatía tiene este recién nacido y se va a necesitar o precisar hipotermia terapéutica. Así que bueno, le queríamos compartir con Inés estos algoritmos que son muy importantes para que ustedes los tengan a disponibilidad y a disposición suya, para que los puedan tener impresos. Está bueno que tal vez sea el color porque nos va a identificar todo lo que tenemos que saber desde el punto de vista clínico y de observación para poder trabajar bien con estos bebés que se encuentran digamos, con una encefalopatía hipóxico-isquémica y ver el grado de severidad que tuvieron estos bebés en la asfixia perinatal. Por lo cual es importante que ustedes tengan este documento que le está compartiendo Inés en pantalla. Aquellos que tal vez no lo puedan visualizar bien, después se lo vamos a compartir con Edgardo a través de los correos electrónicos o nos pueden escribir a partir de ahí del correo electrónico que dejó Inés, y gustosamente nosotros se lo vamos a compartir. Este es solamente el algoritmo que ustedes pueden tener en sala de partos y prontamente estamos terminando de diseñar todo lo que es la guía de práctica clínica, ¿sí? Para los bebés que tienen encefalopatía neonatal, que también está diseñado y trabajado por enfermeros y médicos. Así que bueno, los invitamos a que no solamente vean aquellos que no pudieron llegar a ver toda la presentación de Inés, sino también en compartir este documento que va a ser muy beneficioso para estos bebés y para todas las neonatologías de nuestro país. Así que bueno, para ir terminando, Inés, te agradezco otra vez de compartir con nosotros toda esta terapia respiratoria que para nosotros es sumamente importante de poder compartir todos tus conocimientos, todos tus saberes y sobre todo lo bueno que ha avanzado aquellos que tenemos unos años en neonatología, que vemos que ha avanzado sustancialmente. Creo que antes no pensamos que un bebé de 500 a 600 gramos pueda tener una terapia respiratoria no invasiva, siempre tal vez íbamos a lo más invasivo y a lo más cruento para estos recién nacidos muy pequeños. Así que bueno, gracias a todos los colegas y enfermeros del país que han acompañado esta actividad. Los invitamos a la próxima webinar, que va a ser la semana próxima, que va a ser todo lo que son cuidados integrales de la piel del recién nacido, que lo va a abordar la licenciada profesora Cardoso, que es una enfermera especialista en el área neonatal y bueno, está cursando una maestría en todo lo que es cuidado de la piel del recién nacido y el adulto. Así que bueno, los esperamos para la próxima presentación. Gracias a la gente de Electromedic, gracias Edgardo, y bueno, nos vemos pronto. Gracias Inés y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les dejo el correo electrónico en el chat. Justo iba a comentar eso, Inés. Ahí está, molmedo@sanatorio-medioanchorena.com.ar. Ese es el correo de la licenciada Olmedo.
Muchísimas gracias, Inés. Espectacular, súper claro. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el rubro y sin embargo me fue totalmente fácil de comprender todo lo que hablabas y eso es bárbaro también porque no solamente hay colegas de ustedes, sino que también hay gente interesada en el tema y también hay estudiantes. Así que todo suma, todo es más que bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, también. Gracias, bueno, gracias a ambos porque son personas muy importantes en lo que hacen, muy reconocidas y la verdad que es un placer estar con ustedes compartiendo esto y poder darle toda esta información al resto de la gente, los participantes. Lo que está preguntando Romina Berna, sí, las reuniones me envían directamente a mí, edgardo.jenner@electromedic.com.ar. Ahí lo escribo también, nuevamente. Sí. Edgardo, perdón, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto. Para los que están interesados también en este tema, puntualmente el licenciado Villalba forma parte de una edición de la editorial Panamericana, en donde se difunden temas de interés y de capacitación para enfermería. Digamos, lo presento porque este contenido está en PROEM, que es un programa de actualización en enfermería neonatal, y justamente ustedes tienen acá este capítulo que es exactamente este tema, así que si ustedes también quieren capacitarse de manera virtual y también con módulos para poder hacer, digamos, un seguimiento, está muy bueno. Así que también felicitaciones, Gustavo, por este emprendimiento, muy bueno. Bueno, gracias. Gracias, Inés. La verdad que lo último que quería decir es que estamos orgullosos de ser enfermeros y sobre todo enfermeros que elegimos trabajar con la vida, que es el área neonatal. Así que bueno, gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Además, más allá de todo lo que fue toda esta etapa de locura del COVID, de este último año y medio que llevan trabajando a destajo, es como que quedó un poco de lado esta cuestión de decir, bueno, que no nacieron más chicos o no nacieron con problemas, y no es así. Ustedes tienen que seguir igual y cada vez con menos herramientas y menos recurso humano, así que gracias también a ustedes por tanto esfuerzo, sinceramente. Bueno, gracias, Edgardo, y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto y gracias por todo, Edgardo. Así será. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el respeto, gracias por acompañarnos y allí tienen mi correo también, así que los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.